Con esta hermosa imagen de un ribosoma tridimensional, vamos a comenzar la clase de traducción. Durante el proceso de traducción convergen en el citosol el RNA mensajero, RNA de transferencia y los ribosomas que contienen RNA ribosomal. Aquí vemos una imagen tridimensional de un ribosoma, su unidad mayor arriba, menor abajo, el RNA ribosomal de la subunidad mayor en gris y el RNA ribosomal de la menor en celeste. Además de RNA ribosomal, los ribosomas tienen proteínas asociadas. Aquí se ve en morado las proteínas de la subunidad mayor y en azul las de la menor. Otra vista del ribosoma, ya vamos a ver un poquito más adelante qué es eso que está ahí. En la clase anterior dejamos sintetizado y maduro el RNA mensajero que se sintetiza en el núcleo en las regiones de cromatina más descondensadas. Eso es el RNA mensajero. Ahora vamos a ver que en el nucleolo, mira esta imagen tan preciosa, electrón densa pero con diferencias, no es homogéneo, no es una electron densidad pareja. Esto corresponde al nucleolo y vamos a ver que el nucleolo tiene una estrecha relación con los ribosomas. Aquí estamos viendo lo que se observa al microscopio electrónico de transmisión cuando uno rompe el núcleo y observa la cromatina que había en la región del nucleolo. Entonces se ve ahí un gen ribosomal, un espacio y otro gen ribosomal. Y estos genes están en superactiva transcripción. Cada una de estas ramitas es un transcrito. Entonces, en el nucleolo ocurre la transcripción del RNA ribosomal. Y en este proceso participa la enzima RNA polimerasa 1. Las líneas generales del proceso son las mismas que con la síntesis del mensajero. En esta región que no se transcribe están las señales promotoras de la transcripción, se unen factores de transcripción y luego la RNA polimerasa 1 y va avanzando la transcripción, la RNA polimerasa, leyendo el DNA de 3' a 5', una de las dos hebras, la hebra molde. Cada uno de estos puntitos electrondensos que hay en la región central corresponde a una enzima de RNA polimerasa. Entonces, este gen está siendo transcrito simultáneamente por muchas RNA polimerasas. Eso es característico del nucleolo, una super hiperactiva transcripción de los genes ribosomales. Otra característica es que estos genes están repetidos, tal cual, repetidos. Un gen aquí, ahí hay un espacio, otro gen acá. Si miramos más de lejos este proceso, vemos que hay un gen ahí, espacio, otro gen acá, espacio, otro gen, espacio, otro gen. En nuestro genoma hay aproximadamente 400 copias idénticas del mismo gen ribosomal. Entonces, si estos genes se están transcribiendo hiper mega activamente, se está transcribiendo muchísimo RNA ribosomal y se van a formar muchísimos ribosomas. Los genes ribosomales también se llaman cistrones ribosomales y esta zona de RNA no transcrito se denomina espaciador. Aquí tenemos una representación del nucleolo, del núcleo completo, ahí al centro del nucleolo. Y en colores están representados en tres colores distintos, tres cromosomas. Y si ustedes se fijan, confluyen estos tres cromosomas, una parte de estos tres cromosomas en la región del nucleolo. Si pudiéramos mirar lo que está pasando ahí, tenemos que en este cromosoma amarillo hay genes ribosomales que se están transcribiendo. En el cromosoma rojo hay más genes ribosomales que se están transcribiendo y en el azul otros más. Entonces, estas cerca de 400 copias de genes ribosomales están distribuidas en varios cromosomas. En nuestra especie hay 5 cromosomas que tienen genes ribosomales, el 13, el 14, el 15, el 21 y el 22. Estos son los cromosomas en metafase, pero en la interfase están descondensados o con menor grado de compactación y las regiones donde están los genes ribosomales confluyen en el o los nucleolos. Entonces, si hacemos un esquema de los genes ribosomales, ahí habría un gen ribosomal
el espacio en negro, otro gen ribosomal, un espacio que aparece como una barra negra, otro gen ribosomal, repetido muchas veces. Si nos acercamos a uno de estos genes ribosomales, observamos que una de sus hebras se transcribe en un transcrito largo, lo que aquí aparece como pre-RNA ribosomal y que se denomina 45S. Esto hace alusión al tamaño del transcrito. Este transcrito largo se procesa, pero se procesa distinto al RNA mensajero. Todas las secuencias que aquí aparecen representadas como una barra rosada, esas se eliminan y se mantienen las que aparecen de un color rosa oscuro. Pero aquí no hay empalme, hay corte y degradación, no hay empalme. Y se conservan finalmente del transcrito original estos tres trozos más pequeños de RNA. Un RNA que llamamos de 18S, otro de 5.8 y otro de 28S. La transcripción de este gen la realiza la RNA polimerasa 1. Entonces luego de la transcripción hay cortes sin empalme y un solo transcrito origina 3 RNAs ribosomales. En el modelo de ribosoma vimos que los ribosomas están formados por RNA ribosomal y proteínas. Tanto la transcripción del RNA ribosomal como el ensamblaje de este RNA ribosomal con proteínas ocurre en el nucleolo. Entonces veamos, aquí está el DNA con los genes ribosomales, el transcrito largo que aquí comienza a cortarse. Mira, simultáneamente vamos a ver que desde el citoplasma ingresan al núcleo las proteínas que van a formar parte del ribosoma. Estas proteínas son, como todas las proteínas, traducidas en el citoplasma. Entonces, una vez que son traducidas a partir de un RNA mensajero para proteínas ribosomales, estas proteínas entran al núcleo, se dirigen al nucleolo y comienzan a asociarse con el RNA ribosomal. Y de esta manera forman la subunidad ribosomal menor y la subunidad ribosomal mayor. En la menor hay varias proteínas, alrededor de 30 proteínas, ahí dice 33 proteínas, y el RNA ribosomal de 18S. En la subunidad mayor hay más proteínas, casi 50, y están el RNA ribosomal 28S y 5.8S. Además de este RNA ribosomal que se transcribe en el nucleolo, hay otro RNA chiquitito de 5S, que se transcribe en otra región del núcleo, no en el nucleolo, pero llega al nucleolo y se ensambla junto con la subunidad ribosomal mayor. De esta forma salen desde el nucleolo la subunidad ribosomal menor y la mayor separadamente por complejos de poro. Solo se van a unir las unidades ribosomales durante el proceso de traducción. Durante la traducción, una secuencia de nucleótidos es leída de alguna manera y decodificada como un aminoácido. Entonces se postuló que había una molécula que actuaba como traductora desde el lenguaje de los nucleótidos hacia el lenguaje de los aminoácidos. Esta molécula efectivamente existe y se llama RNA de transferencia. Los RNAs de transferencia son RNAs cortitos, están codificados por múltiples genes, hay muchos genes de RNA de transferencia que difieren entre ellos en su secuencia nucleotídica. Estamos viendo aquí a la izquierda la estructura secundaria que adoptan estos RNAs de transferencia porque hay regiones de complementariedad de bases dentro de la misma hebra. Hay dos regiones que son importantes de mencionar. Una es la que está aquí abajo, en que hay 3 nucleótidos. A esa región le vamos a denominar región del anticodón. Vamos a estar usándola permanentemente en esta clase. Y la otra región es este extremo 3', porque ahí, después de ser transcrito, este RNA va a ser modificado. Y aquí a la derecha tenemos la estructura terciaria, el RNA de transferencia se pliega sobre sí mismo en estructura secundaria y luego en estructura terciaria. Y les dije que había una modificación química en su extremo 3'. Esa modificación
es la adición de un aminoácido. Hay una enzima que no es la RNA polimerasa, una enzima que forma un enlace covalente entre el extremo 3' del RNA y un aminoácido en específico. Aquí estamos en el núcleo y se acaba de transcribir este RNA de transferencia y se está plegando sobre sí mismo. Aquí se plegó, aparece en la animación de una vez como estructura terciaria. Y si se fijaron, apareció una pelotita en su extremo. Eso es el aminoácido que lo agrega una enzima especial. Vamos a hablar de ella. Aquí tenemos esquematizado abajo el RNA de transferencia y en la parte superior el aminoácido que se agrega en el extremo 3'. Está cabeza abajo, pero es para mantener la estructura que habíamos visto. Si aumentamos y hacemos una ampliación a esa región, vemos aquí el último nucleótido, el que está en el extremo 3', la ribosa, ¿se fijan? La base nucleotídica aquí. Y en el carbono 3', en el OH del carbono 3', esta otra enzima, que no hemos visto todavía cómo se llama, le agrega un aminoácido. Entonces se forma una molécula mixta, tRNA aminoácido, que recibe el nombre de aminoacil tRNA. La enzima que agrega el aminoácido se llama aminoacil tRNA sintetasa y la vemos esquematizada aquí en azul. Se une al tRNA y por otro lado se une al aminoácido. Tiene otro sitio de unión al aminoácido y ahí realiza la catálisis enzimática. Aquí pareciera que flotara, pero la animación no es de lo mejor en ese sentido. Realiza la catálisis enzimática y agrega el aminoácido al extremo 3' del tRNA. Otra representación del aminoacil tRNA, la parte tRNA en verde y el aminoácido en amarillo acá abajo y los nombres de los átomos con letras. Entonces, esta molécula es la que realmente es la traductora. Por un lado, habla el lenguaje de las proteínas, porque tiene un aminoácido incorporado a su estructura, y por otro lado, habla el lenguaje de los nucleótidos, porque es una parte tRNA y está compuesto por nucleótidos. Entonces, esta es la molécula que actúa como traductora y es capaz de leer, entre comillas, las bases nucleotídicas presentes en el RNA mensajero, unirse a ellas por complementariedad de bases y de esta manera ejecutar la correspondencia entre un triplete de nucleótidos en el RNA mensajero y un aminoácido. De tal manera que aquí el triplete UGG del RNA mensajero se lee tRNA mediante como este aminoácido en particular. Miremoslo ahora en una animación. Ahí está el aminoacil tRNA. Fíjate, la zona del anticodón acá abajo, donde están esas 3 bases nucleotídicas, interactúa con 3 bases nucleotídicas del RNA mensajero. Y por aquí lleva unido el aminoácido. Y está bien, entonces para una secuencia de nucleótidos del mensajero, para 3 nucleótidos del mensajero, a través del aminoacil tRNA le corresponde un aminoácido. Pero ustedes saben que en nuestras proteínas hay 20 aminoácidos distintos, están formados por 20 aminoácidos distintos. Entonces se estarán preguntando cómo es que cada triplete del RNA mensajero o codón, vamos a decir ahora del RNA mensajero, es leído como un aminoácido distinto. En el colegio deben haber visto el código genético, que es la correspondencia de bases que hay entre el RNA mensajero. Mira, por ejemplo, U primera posición, U segunda posición, U tercera posición, le corresponde fenilalanina. Entonces, la correspondencia de bases entre un codón y un aminoácido determinado. Al codón CCU le corresponde el aminoácido prolina. Entonces, ¿cómo es que cada codón tiene correspondencia con un aminoácido diferente? Y la respuesta es que
La aminoacil-tRNA sintetasa no es solo una enzima, sino que es una familia de enzimas con distintas variantes. Estas variantes reconocen de manera específica un tRNA con una determinada secuencia, uno o pocos tRNA con determinada secuencia y un aminoácido específico. Entonces tiene un sitio de unión al aminoácido y un sitio de unión al tRNA. Fíjense que ahí la aminoacil-tRNA sintetasa está interactuando con la región del anticodón y esta región es la que se une con los codones. Esta es una región variable entre los distintos tipos de tRNA y por lo tanto los distintos tipos de tRNA son reconocidos por aminoacil-tRNA sintetasas distintas que le unen aminoácidos diferentes porque cada una de ellas tiene un sitio de reconocimiento específico, de unión específico a un aminoácido. Vamos a ver más adelante cómo interactúan los tRNAs con el RNA mensajero. Veamos ahora el otro actor principal del proceso de traducción, el ribosoma. Dejamos formar, ¿se acuerdan ustedes las subunidades ribosomales en el nucleolo, la menor y la mayor? Y estamos viendo aquí cuando las dos están juntas, en su interior tienen espacios, regiones físicas que tienen un papel importante en la traducción. Uno se llama sitio E, este espacio físico que está aquí a la izquierda. Otro se llama sitio P, el que está aquí al centro, ahí. Y el que está más a la derecha en el esquema se llama sitio A. Entonces, el ribosoma completo con estos espacios en su interior. Aquí hay un modelo tridimensional del ribosoma, su unidad mayor arriba, menor abajo. Mira, ahí están esas cuentas, corresponden al RNA mensajero que pasa por una especie de túnel que hay en el interior del ribosoma. Y aquí están los distintos sitios. En este modelo, estos sitios están ocupados por tRNAs. Y vamos a ver cómo participan ahí estos tRNAs uniéndose en los sitios E, P y A del ribosoma. Y son precisamente estos tres sitios los espacios físicos donde ocurre la traducción. Mira, aquí hay un RNA mensajero al centro, su unidad menor abajo y mayor arriba. Se cortó por la mitad de la mayor para que veamos los sitios E, P y A. Y en esta animación vamos a ver cómo los aminoacil-tRNA o los tRNA ocupan estos distintos sitios. Aquí hay un aminoacil-tRNA ya instalado en el sitio P. Este es el principio. Luego, otro aminoacil-tRNA se instala en el sitio A. Y fíjense que ahí, en ese flash que hubo, destello, ocurrió la formación del enlace peptídico entre los aminoácidos que tenían estos dos unidos, cada uno de estos dos tRNAs vecinos. Veamos. Y ahora ambos aminoácidos quedan unidos al tRNA que entró al final. Ahí está, ¿ves? Los dos aminoácidos quedan en este tRNA, entonces este tRNA ahora ya no es un aminoacil-tRNA, sino que es un peptidil-tRNA. De ahí que el sitio se llame sitio P. Excepto en el primer tRNA, de ahí en adelante, todos los tRNAs que ocupen este sitio van a ser peptidil-tRNA. Y el otro tRNA se quedó sin su aminoácido. Entonces ese tRNA descargado, decimos, se ubica en el sitio E y luego E de exit, salida, y desde ahí sale afuera del ribosoma. Vamos a ver esto repetidas veces. Un aminoacil-tRNA se instala en el sitio A. ¿Cuál aminoacil-tRNA? Aquel que tenga una secuencia de nucleótidos en la región del anticodón que sea complementaria a la secuencia de nucleótidos que hay en la región del codón. Una vez instalado el tRNA en el sitio A, se produce el enlace peptídico. Ahora el tRNA del sitio A queda como un peptidil tRNA, el ribosoma se corre sobre el mensajero, sale
el tRNA descargado. Y el ribosoma va avanzando sobre el mensajero. ¿En qué dirección avanza? Desde el extremo 5' hacia el 3'. Y la proteína, vamos a ver a continuación, es sintetizada desde el extremo amino hacia el carboxilo. Aquí abajo hay un esquema similar a la animación que estábamos viendo. El peptidil tRNA en el sitio P, cada uno de los circulitos es un aminoácido. Y fíjense que lo que hay esquematizado aquí muy bien es que hay un túnel por el interior del ribosoma por el que transcurre el péptido naciente y luego va asomando hacia afuera del ribosoma. El sitio E, aquí no se grafican tan explícitamente los sitios, pero el sitio E, el sitio de salida del tRNA sin su aminoácido. Y aquí a la derecha el sitio A, donde se van uniendo los aminoácidos tRNAs. Es en este lugar entonces, entre el sitio P y el sitio A, donde ocurre la formación del enlace covalente entre los aminoácidos, el enlace peptídico. Vamos a ver acá arriba, mira, un tRNA esquematizado con el aminoácido unido. El aminoácido está unido por el extremo carboxilo al tRNA. Entonces deja su extremo amino libre. Amino ácido, amino y carboxilo. El carboxilo unido al tRNA. En todos los tRNA es igual. Amino libre y carboxilo unido al tRNA. Entonces, en el sitio activo del ribosoma ocurre la transferencia y la unión, la formación de este enlace peptídico entre carboxilo de un tRNA y amino del tRNA que entró al sitio A. Hay una reacción de deshidratación, sale agua y ahí está formado el enlace peptídico. Cuando se forma el enlace peptídico se rompe la unión del primer aminoácido con el primer tRNA. Y entonces, luego de formado el enlace peptídico, ambos aminoácidos quedan unidos al segundo tRNA que ingresó, o sea, el tRNA que ingresó al sitio A. El enlace peptídico lo cataliza una actividad enzimática que denominamos peptidiltransferasa. Esta actividad enzimática peptidiltransferasa es parte de la subunidad ribosomal mayor. Y esto es algo muy llamativo, no radica en las proteínas que están ahí, sino que es el RNA ribosomal de la unidad, de la subunidad mayor, el que tiene la actividad enzimática. La peptidiltransferasa es un RNA de la subunidad mayor. Mira, esto es microscopía electrónica de transmisión, muy similar a lo que veíamos del proceso de transcripción, pero esta vez de síntesis de RNA. Fíjense que los ribosomas tienen una forma muy parecida al microscopio electrónico de transmisión, a la forma en que se dibujan habitualmente. Al centro el RNA mensajero que está siendo recorrido simultáneamente por muchos ribosomas. A esto se le denomina polisoma o polirribosoma. El RNA mensajero siendo traducido simultáneamente por múltiples ribosomas. Y los pelitos que salen de aquí son las proteínas en síntesis. Las proteínas inmediatamente que salen, que asoman fuera del ribosoma, empiezan a plegarse. Ahí hay un esquema de lo mismo. Y los ribosomas avanzando de 5' a 3' por sobre el mensajero. Es muy interesante destacar que durante el proceso de transcripción vimos que a partir de un gen, un segmento de DNA, se originan muchos RNAs mensajeros por la acción simultánea de múltiples RNAs polimerasas. Y luego estamos viendo ahora que en la traducción ocurre algo similar. Una molécula de RNA mensajero es leída simultáneamente por múltiples ribosomas y se forman, por lo tanto, múltiples péptidos. Entonces tenemos que durante la expresión génica hay una enorme amplificación de la información que está presente en el DNA. Primero, durante la transcripción, un gen, múltiples moléculas de mensajero, y luego, durante la traducción, una molécula de mensajero, múltiples péptidos. Entonces, a partir de un gen podemos tener muchas copias de la proteína por él codificada. Si ustedes miran el citoplasma de una célula,
Con microscopio electrónico de transmisión van a poder ver muchos ribosomas. Cuando los ribosomas están formados completamente con su unidad mayor y menor juntas, es porque están en traducción. Mientras no estén traduciendo, se mantienen separadamente como su unidad mayor y menor. Y fíjense que si uno los mira aquí en la microscopía electrónica de transmisión, ve que en muchos segmentos, muchas regiones, se forma como una especie de caracolito. Ahí está súper hermoso. Aquí está esquematizado el caracolito y esto ocurre porque durante la traducción el RNA mensajero suele cuasi circularizarse por la interacción de proteínas que se unen por una parte a la cola de poli A y por otra parte al capuchón. Vamos a ver cómo comienza la traducción. Tenemos a la derecha esquematizado el RNA mensajero, capuchón, cola de poli A y una serie de factores de traducción asociados a él. Vean que los factores están representados como cajitas de colores. Hay uno de ellos que reconoce específicamente al capuchón en el 5'. Por otro lado, vemos acá a la izquierda una subunidad ribosomal menor con un tRNA asociado a metionina, es decir, un metionil tRNA. Este se conoce como metionil tRNA de inicio y fíjense que está en lo que corresponde a la mitad del sitio P. Lo otro que está asociado acá es un factor de traducción cuyo nombre en este momento no importa. Aquí tenemos el RNA mensajero estirado, lineal, de 5' izquierda a 3' derecha, los factores de traducción unidos a él en el extremo 5', y esto permite, estos factores de traducción, que se una la subunidad ribosomal menor con el metionil tRNA asociado. Luego comienza un proceso de desplazamiento de la subunidad ribosomal menor con su metionil tRNA sobre el mensajero hacia el 3'. Todavía no hay traducción, todavía no está la subunidad mayor, pero la subunidad menor se va desplazando sobre el mensajero. Y fíjense que queda detenido donde en el piso del hemisitio P, se expone el codón AUG. Desde ese momento quedan establecidas la forma en que se va a leer el mensajero a continuación, es decir, quedan establecidos los codones. Fíjense que hay toda una región antes de la AUG que no se ha traducido. Eso es una secuencia que está en el mensajero y que no se traduce. Luego de la detención de la subunidad ribosomal menor en el auge de inicio, se liberan una serie de factores de traducción que en esta imagen no están representados y se une recién ahora la subunidad ribosomal mayor. Ahora va a comenzar la síntesis, la formación de los enlaces peptídicos. Al sitio A ingresa un aminoácido tRNA, ¿cuál? Aquel cuyo anticodón es complementario con el codón que se expone en el RNA mensajero. Luego se forma el enlace peptídico entre los aminoácidos vecinos con participación de la actividad enzimática peptidiltransferasa que subyace en la subunidad ribosomal mayor. Posteriormente el ribosoma se desplaza sobre el RNA mensajero con participación de otro factor de traducción que tampoco está en el esquema, y fíjense que el tRNA que ya no tiene aminoácido asociado está en el sitio E y por aquí va a salir. Avanza la subunidad ribosomal menor y entonces el peptidil tRNA queda ubicado en el sitio P, queda el sitio A libre para la unión del siguiente aminoácido tRNA. Cuando en el sitio A se exponen alguno de 3 codones que se denominan codones de término, entonces para esos codones no hay un aminoácido tRNA que tenga un anticodón complementario, no hay. E ingresan entonces al interior del sitio A otros factores proteicos, esta vez que se denominan factores
inductor de liberación. Se unen al codón de término y esto determina que se corte el enlace entre el péptido y el tRNA que estaban en el sitio P y se desensambla el ribosoma. Y con esto la traducción llega a su fin. Ahora se comprende mejor entonces cómo realmente opera este código genético. Esta tabla donde se expresa el código genético se lee primera posición del codón en esta primera columna, segunda posición del codón en la primera fila y tercera posición del codón en la última columna. Entonces, para el codón A u G, busquemos A aquí, U en esta columna y G en esta fila, metionina. Esta es una tabla que resume entonces la correspondencia que existe entre los codones del mensajero y los aminoácidos, o finalmente la secuencia nucleotídica del DNA y la proteína que va a ser sintetizada. Entonces, ustedes saben del colegio que este código tiene algunas características. Se dice que es universal porque es conservado entre los distintos organismos vivos. Las bacterias usan el mismo código básicamente que nosotros, aunque hay algunas diferencias menores. También hay diferencias con el código entre el código del núcleo con el de nuestras mitocondrias. Diferencias menores, pero se mantiene la idea o el concepto de fondo de que es un código universal. Y esto nos habla de un origen común de todos los seres vivos, lo cual es un maravilloso concepto. Todos los seres vivos de este planeta, los que existimos hoy y los que ya no existen, estamos asociados. El código genético, fíjense, hay varios codones que codifican para el mismo aminoácido. Por ejemplo, aquí tenemos leucina y vemos 4 codones acá y 2 codones más arriba, 6 codones que codifican para leucina. A esta característica se le denomina redundancia del código, es decir, que diferentes codones codifiquen para el mismo aminoácido. Ojo, esto no significa que el código no sea específico, es específico entre un codón y un aminoácido, pero es redundante en el sentido de que para un aminoácido puede haber más de un codón. Por ejemplo, metionina, no hay redundancia para metionina, solo AUG codifica para metionina. Hay confusiones cuando uno aplica el concepto de código genético. Y eso lo vamos a ver graficado en estos dos chistes. Mira, aquí hay un doctor, que podría ser una doctora, que está atendiendo a una señora que aparentemente tiene problemas de sobrepeso. No parece muy bien dibujado eso, pero en fin. Entonces el doctor le dice, coma menos, haga más ejercicio y cambie su código genético por el de DNA de padres delgados. Cambie su código genético. ¿Cuál es el problema con eso? Piensen. Mira, vamos a ver otro chiste. Hay 2 personas hablando y una le dice a la otra, oh my gosh, ¿cómo consigues un cabello como ese? Y le responde la otra, ¿quieres que te explique mi rutina o mi código genético? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el concepto que está errado en estos chistes? Exacto, el código genético es el mismo, es universal, acabamos de ver que es universal. Lo que es distinto a lo que se refieren estos chistes es al genoma de la persona, no a su código genético. Cuidado con eso. Las mutaciones, en la mayor parte de los casos, tampoco alteran al código genético. Alteran al genoma, pero no al código genético. 2 o 3 ideas para terminar. Primero, respecto a la estructura del RNA mensajero. Si ustedes recuerdan el mecanismo de inicio, vimos que
la subunidad ribosomal menor se detiene en el AUG. Este AUG no es la primera parte de la secuencia del mensajero, sino que está más interno. Entonces hay todo un segmento 5' que no es traducida. Este segmento se conoce como 5' UTR. Viene del inglés untranslated, no traducida. Por otro lado, el codón de término de la traducción se ubica no en la puntita del RNA mensajero, sino antes de llegar al extremo. Por lo tanto, hay toda una región en el 3', una serie de secuencias que tampoco son traducidas. Esto se denomina 3' UTR. Ambas regiones, 5' y 3' UTR, no son traducidas, pero contienen una serie de señales relacionadas, por un lado, con la vida media del mensajero. ¿Cuándo, en qué momento se degrada el mensajero? ¿Dura más o dura menos? Por otro lado, con la posibilidad de inhibir la traducción. Hay múltiples casos en que los RNA mensajeros están presentes en el citosol, pero no están siendo traducidos. Las señales que inhiben la traducción se encuentran en estas regiones. Y por último, también tienen que ver con el destino subcelular del mensajero. En las neuronas, por ejemplo, hay mensajeros que viajan desde el cuerpo hasta el final del axón, los RNA mensajeros, y son traducidos por ribosomas allá en el final del axón. Por lo tanto, la proteína se sintetiza en el extremo de la célula. Veamos cómo operan respecto a la vía media del mensajero y a la inhibición de la traducción. Aquí tienen un RNA mensajero, ahí está la cola de poli A, damos vuelta, 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 y por aquí está el extremo 5' con el capuchón y los factores de traducción unidos a él. Entonces, fíjense que aquí hay una proteína que se está uniendo a el segmento no traducido, que está representado con una línea fina. El segmento que está en traducción del mensajero es lo que está aquí con una línea más gruesa y donde están asociándose las subunidades ribosomales. Entonces esta proteína está unida a la región 3' UTR. Y esta proteína puede hacer varias cosas. Por un lado, reclutar enzimas que van acortando el poli A, y esto lleva a la degradación posterior del mensajero. Entonces, puede regular la vida media del mensajero. Por otro lado, esta proteína puede actuar sobre el inicio de la traducción, impidiendo la unión de factores de traducción que son necesarios para la unión de la subunidad ribosomal menor. Por otro lado, puede inhibir, inhibe la traducción, el inicio de la traducción. Y por otra parte, puede inhibir la unión de la subunidad ribosomal mayor más adelante. Entonces, también por este mecanismo puede inhibir la traducción. Señales en 5' o 3' que actúan mediante factores sobre la vida media por un lado, la traducción por otra. Con este recuento vamos a terminar esta primera parte de la clase, este recuento sobre la regulación de la expresión génica. Vimos que puede ocurrir inhibición o activación de la expresión de los genes a nivel de transcripción. La transcripción puede aumentar o disminuir. ¿Cómo? Modificando la compactación de la cromatina, ¿se acuerdan? Modificación de las colas de los histonas de los nucleosomas, por un lado, y por otro lado, mediante factores de transcripción que se unan a los promotores específicos. Eso puede activar la transcripción. Entonces, puede regularse la expresión de un gen a nivel de transcripción. Después de la transcripción, pero antes de la traducción, acabamos de ver que la vida media del RNA mensajero puede variar. Puede acortarse o alargarse. Vimos también el mecanismo de splicing alternativo, cortes y empalmes alternativos, que son regulados y que originan distintas o variaciones en proteínas. Después acabamos de ver el nivel traduccional,
Vimos que la traducción puede inhibirse, aunque esté el mensajero, este puede no traducirse. Y lo que no hemos hablado, pero vamos a mencionar ahora, es que luego que la proteína está traducida, también su vida media se regula en la célula. Cuánto vive una proteína, cuánto tiempo está presente en la célula esa molécula proteica. Todos estos entonces son distintos niveles y algunos mecanismos mediante los cuales se puede regular la expresión de los genes. Y con esto llegamos al fin de la primera parte de esta clase.